Damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros alumnos que están perseverando y en el día de hoy se integran para participar de la segunda clase Vida de Cristo. Vamos a hacer un breve repaso de la clase recién iniciada. Dimos las primeras instrucciones, cómo va a funcionar esta clase que tiene solamente 8 sesiones y hoy es la segunda sesión. Estuvimos viendo ahí un poco el comportamiento del mundo del Oriente Medio, allí de la tierra de Canaán, y específicamente partimos desde los hitos históricos para llegar a ambientarnos un poco ahí en el tiempo cercano a la presencia de nuestro Señor Jesucristo en aquella área. Y así es como hablamos acerca del imperio medo-persa, del imperio griego, este imperio que invadió toda la región, se expandió mucho en pocos años, prácticamente 10 años, y luego después ahí fue, una vez que murió Alejandro Magno, fue entregado a 4 de sus generales y estos se hicieron cargo de todas las tierras en las cuales estaba el nombre de Alejandro Magno. Posterior a ello, viene una época del periodo de las guerras macabeas. Luego, y esto también está dentro del contexto intertestamentario. Luego también viene después el periodo romano, que parte por ahí por el año 93 antes de Cristo con Pompeyo, hasta que finalmente el año 63 ya Roma toma posesión en pleno de la provincia siria, que ya era romana, y luego también empieza a tener el control de la zona de Judea y de Samaria, que en ese momento Roma tenía como simpatizante a Antipater, que era un hombre de origen idumeo, edomita, y de él viene Herodes el Grande y toda una descendencia que ahí vive. Así que eso es lo que vemos en el contexto. Y ahora vamos a hablar que precisamente dentro del periodo intertestamentario también ocurren sucesos muy interesantes y los vamos a analizar a la siguiente imagen. Y con esta imagen de fondo vamos a hablar ahora referente a algo muy interesante que no estaba considerado dentro de la asignatura, pero lo vamos a comentar ahora. En el periodo intertestamentario también debemos de dejar establecido y para conocimiento de cada uno de ustedes que fue precisamente entre el año 400 antes de Cristo en que ya se cerró el canon de lo que para nosotros hoy en día es el Antiguo Testamento, lo que en realidad se conoce dentro del mundo judío como la Tanakh. Y una vez que ya se cierra este canon, hay anotaciones de historiadores, de hombres que en un principio hablaban de 20 libros, 22 libros, 24 libros. Lo cierto es que el Antiguo Testamento en el contexto eh, hebreo estaba dividido en 3 secciones: la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. La Torá, es decir, los 5 primeros libros de Moisés. Los Nevi'im son los profetas y luego tenemos los Ketuvim, los escritos. De esa manera se divide hasta el día de hoy la Tanaj o la sección que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Y por cierto, eh, recordar también que este texto que estaba escrito en hebreo y en arameo, más o menos por ahí entre el año 250 y el 150 antes de Cristo, nace allí un interés de un hombre egipcio, Ptolomeo Filadelfo, quien desea tener esos escritos judíos. Y entonces dice la tradición, porque eso no lo menciona la Sagrada Escritura, sino que la tradición menciona ello, que juntaron allí a 70 judíos a cargo de un supervisor judío también, y quienes se dieron el trabajo de hacer la traducción de la Tanakh, pero al idioma griego koiné de la época. Y ese texto se guardó allí en la biblioteca de Alejandría, en Egipto. Esa es la versión que se conoce al día de hoy como la versión de los 70. En ese escrito conocido
De esa manera es el que tradujo desde el hebreo y arameo al griego koiné la sección del Antiguo Testamento. Y ya hemos insertado esa sección, no quería que se quedara fuera de nuestros comentarios. También lo que no debemos de olvidar es que posteriormente a esa sección que nosotros conocemos, el Antiguo Testamento, y cuando se compila el Nuevo Testamento, dentro de ello, al final de lo que nosotros hoy en día conocemos Malaquías y antes de que parta Mateo, había una sección de libros conocidos como los libros apócrifos y que por ahí, por el año 1960, después del último concilio vaticano, quedaron reconocidos como los libros deuterocanónicos. Y ellos todavía están integrados allí en las Biblias católicas, pero de las Biblias protestantes fueron retirados a partir del año 1870. Esa es una gran diferencia que tienen las Biblias protestantes con respecto a las Biblias católicas. Pero sin embargo, el libro de primera y segunda de Macabeos son unos libros que son recomendados para la lectura porque ellos comentan precisamente esta historia que no nos presenta a nosotros el Nuevo Testamento, la guerra de los macabeos, esa lucha por su tierra, esta guerra que ocurre entre el año 165 y el 163 antes de Cristo. Es decir, los libros primero y segundo de Macabeo de la Biblia católica nos cuentan a nosotros la historia del mundo macabeo, de la vida judía antes de nuestro Señor Jesucristo, prácticamente 160 años antes de nuestro Señor. Así que ahora vamos a continuar, pero todavía hablando dentro del contexto del periodo intertestamentario. ¿Por, por qué razón? Vamos a ver por lo siguiente. Dentro de la cultura griega y que fue muy extendida por toda el área en la cual puso el pie Alejandro Magno y que quedó después y hasta el día de hoy en escritos y de hecho países que hasta el día de hoy mantienen esa lengua griega como un idioma universal, pero sin embargo, dentro de lo que es algunas cosas que se fueron dando allí en este periodo intertestamentario, porque a nosotros como estudiantes de la escritura nos debe llamar la atención que termina Malaquía y cuando nosotros empezamos a leer el Nuevo Testamento, nos encontramos con nombres que no se habían dicho antes. Absolutamente nada. Sanedrín, fariseos, saduceos, celotes, herodianos, en fin, libertos, que son nombres que empiezan a surgir posteriormente en el Nuevo Testamento, pero tienen su origen antes. Se forman allí en el periodo intertestamentario. Por eso que estamos viendo ahora lo que es la religión de la época. ¿Qué era, por ejemplo, el Sanedrín? El Sanedrín viene desde la época en que se eligen 70 ancianos en el Antiguo Testamento y luego después, cuando ya debido a la diáspora de los judíos, allí ellos ven la necesidad de levantar sinagogas porque no tenían templo. Entonces levantan sinagogas que se constituyen en centros de estudio, en casas de enseñanza, en pequeñas escuelas. Esa era la función de las sinagogas en aquel tiempo. Y las levantan en distintos lugares. Donde hay una colonia judía, levantan una sinagoga. Y ahí empiezan, porque ya no estaba el templo, por lo tanto no estaba toda la orgánica religiosa, ritualista del momento, entonces empiezan a surgir otras organizaciones. Y por ejemplo está el Sanedrín, que era un directorio reconocido del pueblo judío en los días de nuestro Señor Jesucristo, todavía estaba ahí funcionando y se cree que haya tenido sus orígenes por ahí en el siglo III antes de Cristo, pero tomando como referencia esto desde la época del Antiguo Testamento. Era compuesto de 70 miembros, principalmente sacerdotes y nobles, pero aquí estos nobles eran los saduceos, y estos saduceos más bien eran de origen griego, eran helenistas, eran personas pudientes.
y algunos fariseos que eran de un área más conservadora, más religioso, más pragmáticos. Y luego están los escribas, los entendidos en la documentación, conocidos como los doctores de la ley, como los maestros de la ley, y también estaban los ancianos que eran los cabecillas de familia de cada tribu. Ahora, bajo la presidencia de un sumo sacerdote, entonces se dirigía todo este cónclave llamado Sanedrín. La sinagoga también fue algo que nació a raíz del cautiverio, como ya no tenían templo y ellos veían la necesidad de tener esa comunión con Dios. Entonces empezaron a levantar pequeños lugares donde ellos fueron quedando esparcidos en las nuevas tierras que fueron descubriendo y empezaron a levantar estos lugares. Tal como su nombre lo indica, existe, por ejemplo, una gran sinagoga que estaba compuesto por 120 miembros y que se dice que esta fue organizada por Nehemías por allá por el 410 antes de Cristo, bajo la presidencia de Edra, con el propósito de reconstruir el culto y la vida religiosa de los cautivos regresados, al cual la tradición asigna parte importante de reunir, agrupar, restaurar los libros canónicos del Antiguo Testamento. Ahora, en sí, la sinagoga, estas aparecieron en el tiempo, tal como hemos señalado, estando el templo destruido y la nación dispersa. Era necesario como lugares de instrucción, de culto, donde quiera que hubiera comunidades judías. Después del regreso, las sinagogas continuaron tanto como un hogar nacional, como centro judío en los distintos países donde había comunidad judía. Y bueno, hasta el día de hoy, toda ciudad importante tenía una o más sinagogas. En Jerusalén, a pesar de estar allí el templo, había muchas sinagogas y que eran presididas por ancianos. Cada una tenía sus ejemplares de los libros de la escritura que se leían en público y con regularidad. Ahora, ¿cuánto era el mínimo de personas que se congregaban en la sinagoga? Bueno, eran un mínimo de 10 personas y para ello tenía que haber una especie de secretario quien dirigía la liturgia, el ritual. Y esto es importante porque fíjese que cuando nosotros vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se queda allí en el templo como a los 12 años, bueno, fue porque Él pasó de la vida de niño a la vida de adulto religioso. Por eso que pudo quedarse allí entre los maestros de la ley conversando sobre los escritos bíblicos. Es decir, al año siguiente, este adolescente Jesús ya podía ser parte integrante de esas 10 personas para que se habilitara una reunión en la sinagoga. Los fariseos era una facción religiosa de línea conservadora. Se cree que ellos tal vez se hayan originado por ahí, por el tercer siglo, en los días anteriores a la guerra de los macabeos, cuando bajo el dominio griego y el esfuerzo griego para helenizar a los judíos, que había allí entre muchos judíos una marcada tendencia de aceptar la cultura griega y sus costumbres paganas religiosas. Entonces, el surgimiento de estos fariseos era una reacción y una protesta contra esta tendencia entre sus compatriotas. Su propósito era conservar su integridad nacional y la conformidad estricta de la ley de Moisés. Nacido de esta manera, en un espíritu de fervoroso patriotismo y devoción religiosa, más tarde se volvieron una secta formalista e hipócrita de justicia propia. Hay que revisar nomás los escritos que encontramos allí en el capítulo 23 del libro de Mateo. Bueno, estas organizaciones fariseas venían de dos escuelas que eran muy conocidas en esa época. La escuela de Gamaliel, a la cual después perteneció Pablo. Ahora veamos qué tenemos respecto a los saduceos. Fue un grupo también de religiosos que emergieron más o menos en el mismo tiempo de los fariseos, siendo guiados por consideraciones, por reglas que estaban a favor de adoptar las costumbres griegas y se pusieron del lado de los helenistas. ¿Ah? Ellos no tomaron parte alguna en la lucha
macabea por la liberación de la nación. Era una clase sacerdotal, a pesar de ser oficiales de la religión de su nación, eran decididamente irreligiosos. Eran, digamos, una clase religiosa, pero corrupta. Cuando nosotros miramos ahí, podríamos decir, eran una cosa así como la iglesia de Tiatira, si la comparamos con el Apocalipsis, eran unos verdaderos Jezabeles en medio de la comunidad judía. No eran numerosos, pero como eran adinerados, tenían gran influencia política. En el fondo, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, la religión ya no era pura, se gobernaba por recursos económicos y por influencia, aunque racionalistas y mundanos controlaban en gran parte el Sanedrín. Eso lo vemos ahí en Mateo 3:7, también lo vemos en Marcos 12:18, en Lucas 20:27. Antes de continuar con la explicación de otros grupos que surgieron en el periodo intertestamentario y que luego se hicieron visibles en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, debo aclarar las diferencias que habían entre saduceos y fariseos. Bueno, en primer lugar tenemos que señalar que los fariseos eran una secta, aunque ambos eran religiosos, pero eran muy opuestos. Así dice la historia, lo más probable es que tal vez eran hasta un poco enemigos. Se caracterizaban, sí, los fariseos por su legalismo, por su ritualismo, el apego a las tradiciones y en su teología, y eso es lo que marcaba una gran diferencia con respecto a los saduceos. Los fariseos en su teología daban lugar a doctrinas como la resurrección, la vida futura y la jerarquía de los ángeles, algo que los saduceos rechazaban. Quería aclarar esto porque muchas veces se piensa que ambos grupos, aunque eran de diferente origen religioso, tal vez tenían el mismo pensamiento, pero no. Los saduceos en sí eran hombres más dados a la mundanalidad, al comercio, a la economía, las relaciones políticas. Y de eso nosotros nos vamos a dar cuenta perfectamente cuando estemos allí viendo ya de lleno la vida de nuestro Señor Jesucristo, especialmente en la última semana. Quería aclarar esto antes de pasar al siguiente grupo. El grupo de los celotes. El movimiento de los celotes es un movimiento religioso, político, y que se origina por ahí aproximadamente después de nuestro Señor Jesucristo, por ahí en el año cuarto al sexto, ¿ya? Y durante una rebelión encabezada por Judas el Galileo y el fariseo Sadoc, en protesta a raíz de un censo romano que se había ordenado en ese tiempo por el gobernador Pluvio Sulpicio Quirinio. ¿Ah? Entonces, este grupo de nacionalistas, de insurgentes, que nosotros vemos en los días de hoy, estas réplicas también que surgen en distintos lugares geográficos, defendiendo sus intereses, su identidad, sus costumbres. Bueno, los celotes eran un tipo parecido de esa manera, pero en sí se reconoce que eran bastante violentos. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, había que, cuando se saludaban, ya no se daban la mano, sino que también se tomaban el antebrazo, porque eran personas que acostumbraban a esconder el cuchillo bajo el brazo o en la cintura. Entonces, eran bastante respetables y peligrosos. A partir de ese tiempo, los celotes se fueron organizando como una fuerza insurgente y con el tiempo constituyeron en una de las principales facciones que lucharon contra Roma en la gran revuelta judía que ocurre por ahí desde el año 65 al año 72 después de Cristo. ¿Qué es lo que ocurre en ese periodo? Recuerden ustedes que ahí hubo una gran presión de parte del Imperio Romano, que fue cuando ya tomaron definitivamente la tierra de Canaán, toman Jerusalén y por supuesto toman la última resistencia judía que estaba quedando en ese momento, que era la roca de Masada, que hoy en día esa roca es
un lugar de turismo, porque prácticamente es una área inaccesible. Imagínense que los romanos para poder conquistar Masada estuvieron como 6 meses trabajando, alrededor de 130.000 personas tratando de hacer una rampa de tierra para llegar arriba a la sección de la plataforma. Y cuando llegan a la parte superior no encuentran a ninguno vivo. Derrotados, los romanos se retiraron del lugar. Este grupo de celote aparece en la Sagrada Escritura, incluso se menciona ahí entre algunos personajes, por ejemplo, Simón el Celote. Por lo tanto, se da a entender que él pertenecía a esta facción. Ahora, un hombre transformado a través de las enseñanzas y de la vida de nuestro Señor Jesucristo, transformado en su visión espiritual, pero en su espíritu ciudadano y nacionalista seguía siendo el mismo Celote. Tal vez ya no usaba su fuerza ni su identidad para ponerse a pelear con otras personas, pero sí era Celote. Tenemos otro grupo denominado los libertos. Estos eran personas que habían, a través de su servicio, ganado el favor del Imperio Romano y de esa manera ganaban su libertad, lo que les permitía tener derechos al interior del dominio romano. Por eso que Pablo en algún momento también, cuando él está justificando su juicio que le están haciendo, él apela a César y a su vez también él argumenta que es ciudadano romano de nacimiento. ¿Por qué? Aunque había nacido en Tarso, que era tierra romana, seguramente su padre, a través de servicios al imperio, o tal vez con un presupuesto económico, habían logrado ese derecho. Por lo tanto, no solo era fariseo, sino que también él era judío y tenía nacionalidad romana. Pablo nunca se consideró un liberto porque él era de nacimiento, por lo tanto, él no tenía ese estigma. ¿Ah? Entonces ahora se le llamaba así a aquellos judíos que tal vez habían sido cautivos, llevados a Roma por Pompeyo más de 60 años antes, cuando recién se había iniciado la colonización y ocupamiento de la zona de Canaán por Roma, que partió en el año 63 a.C. con Pompeyo, y que luego fueron librados o liberados y regresaron de vuelta a la tierra de Canaán, donde se supone que allí levantaron también su propia sinagoga. ¿Por qué razón? Porque tenemos que entender que dentro del mundo judío no podían entrar los libertos, los herodianos, los publicanos, aunque eran de origen judío, pero ya ellos no podían entrar a una sinagoga netamente judía. Y por ello es que llegaron a esos lugares y la ocupaban por sus descendientes. Aún un siglo después de la campaña de Pompeyo, lo que está mencionado allí en Hechos capítulo 6, versículo 9, y entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando allí con Esteban. En aquel tiempo cuando Esteban había sido elegido diácono, y este hombre, en vez de dedicarse a recolectar ofrendas y a atender la mesa de las ofrendas, para atender a las viudas de los judíos y de los griegos que estaban llegando allí a Jerusalén, él se dedicó a proclamar el nombre de Cristo lleno del Espíritu Santo, hasta que finalmente terminó siendo apedreado. Pero cuando lo miraban, él veían que tenía una cara como un ángel. Bien, el siguiente grupo son los publicanos. Estos publicanos también eran hombres judíos que por amor al dinero, no sé si realmente por amor al dinero, pero el hecho es que buscando una mejor situación económica donde no fueran tan ahí molestados por los romanos, aunque sí, pienso que igual los molestaban de todo modo, pero por el hecho de estar al servicio de los romanos, como que los romanos los sentían como de su lado. ¿Por qué? Porque les cobraban los tributos y exigían el impuesto para el imperio romano. Entonces, en consecuencia, estos publicanos eran ahí como intermediarios entre el pueblo
judío o cualquier nacionalidad que llegaba a la ciudad y los romanos. Finalmente venían los romanos y pedían cuenta y el publicano tenía que darle cuenta y rendirle por todo. Incluso a veces los romanos los presionaban que le cobraran un determinado impuesto a una determinada persona, es decir, le hacían extorsión, algo que para ellos como judíos no era muy bien visto, pero lo hacían porque su vida también estaba en riesgo. La verdad es que a los romanos no les interesaba los métodos que ellos utilizaran para cobrar los impuestos, porque de estos impuestos también los publicanos recibían su porcentaje. Ahora, los publicanos se aprovechaban ciertamente y cobraban mucho más de lo justo. Y esto era lo que a sus hermanos judíos les parecía muy mal. Pero mire, fíjense que Mateo, el publicano, precisamente lo llamó el Señor Jesús para ser parte de su equipo. Y no precisamente para que fuera el tesorero o el contador del equipo, pero sí a través de él pudo dar testimonio al mundo que todas las clases sociales tienen cabida en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora su comisión consistía en todo lo que superaba la cantidad estipulada por el imperio, eso finalmente era para ellos como cobradores. Entonces, la parte de ellos eran muy ricos y los judíos los consideraban como judíos póstatas por el hecho de trabajar para el imperio romano. Tenemos otro grupo conocido también como los herodianos. Este grupo parte de ahí después de Antipater, que era muy simpatizante del emperador romano. Una vez que ya Pompeyo toma posición de toda el área de Canaán, este hombre que venía de la facción de los idumeos, de los edomitas, de la sangre de Esaú, finalmente de Antipater viene su hijo Herodes, conocido como Herodes el Grande. Entonces, estos se mostraron partidarios de los romanos y levantaron allí el imperio romano, puso a la descendencia de Antipater, puso allí cabecillas y los puso como reyes del área de Judea y de Samaria. Entonces, en ese momento asume Herodes el Grande. Y de esa línea, los partidarios de Herodes, que buscando siempre la ventaja política más que la ventaja religiosa, entonces ellos también formaron un partido político y que favorecía evidentemente a Herodes el Grande y a sus hijos. Bueno, eran estos hombres, tal vez algunos prosélitos y otros muchos judíos, muy agradecidos por el templo fastuoso, fabuloso que había levantado Herodes en aquel tiempo, desde el año 20, y lo siguió construyendo, lo terminaron después sus hijos, y porque la construcción del templo duró más de 40 años. Y ellos simpatizantes formaron este famoso partido político. Creían que cooperando con los romanos guardaban los intereses del país. Sin embargo, el pueblo los aborrecía. Ahora, ¿qué hicieron finalmente los herodianos? Empezaron a buscar amistades con los fariseos. ¿Para qué? Para darle muerte al Señor Jesús. Bueno, siempre en estas situaciones malas, alguien es el que toma alianza buscando algún interés, algún favoritismo. La verdad es que estos herodianos y los fariseos, ninguno de ellos creía en las enseñanzas del Señor Jesús, sino que al contrario, siempre lo cuestionaron. Los esenios es un grupo bien particular. Este es un grupo que se formó ahí en el silencio, en la reserva. Este era un grupo muy claustro, evitaban la mundanalidad, empezaron a formar comunidades separadas, apartes. Ellos prácticamente parecen y se dan a conocer posterior al año 1948, cuando se encuentran los escritos en las cuevas del Qumran, que se dice que se debe a estos hombres y comunidad llamada los esenios,
porque ellos, por guardar la pureza, ocultaron la información y la escondieron en estas tinajas que después fueron encontradas allí. Ellos reaccionaron contra el formalismo de los fariseos y contra la mundanalidad de los saduceos. Podríamos decir como lo que nosotros vemos en los tiempos posteriores, siglo XII, siglo XIV, los albigenses, los valdenses, que empezaron a levantarse en contra de la iglesia tradicional y ellos fueron considerados ahí, como de igual manera también los puritanos, por ejemplo, o los cuáqueros también, que fueron personas que se empezaron a alejar de la iglesia tradicional y a buscar la espiritualidad por sí mismos. Bueno, eso hicieron los esenios, optaron por una vida más tranquila, separada de la agitación política, religiosa y social que había entre los judíos. Y por ello es que vivían en comunidad y eran personas muy laboriosas y piadosos. Y tenían principios, ellos también creían en la vida eterna y creían que había otra vida después de la muerte. Ahora, ¿cuál era su fin último? Era conservar y propagar las enseñanzas del Antiguo Testamento, porque eso era lo conocido hasta el momento. Recordemos que el Nuevo Testamento se empieza a escribir recién después del año 54 de nuestra era y termina con el Apocalipsis aproximadamente entre el 96 y el 98 ahora después de Cristo. Así que ese grupo también es parte importante, aunque no aparece mucho en la literatura bíblica, pero en sí ese fue su punto importante en su desarrollo, el mantener la pureza de la tradición bíblica. Y tenemos, por cierto, también a los escribas. Estos eran copistas de las escrituras y que en verdad era una profesión muy antigua. Y como colegio organizado permanente, parecen ellos haber aparecido por primera vez durante el exilio. ¿Ah? Les correspondía estudiar e interpretar las escrituras. Recordemos nosotros, por ejemplo, cuando Edra está leyendo y dice que se acercan los entendidos para explicarla. Posiblemente sean de ellos los que mantenían el lenguaje, el idioma y le daban explicaciones a los nuevos que ya habían perdido el idioma. A su vez también ellos la estudiaban, la interpretaban y la copiaban y se les llamaba doctores o intérpretes de la ley. Eran muy numerosos en el periodo de los macabeos y tuvieron gran influencia entre el pueblo. Ahí tenemos algunas referencias bíblicas que a ustedes les permiten reconocer y avalar la existencia, el protagonismo, la participación de estos escribas. Las decisiones de los escribas llegaron a ser un documento principal y llegaron a considerarse una ley oral o tradición y eran bastante numerosos en su tiempo, y por eso que eran también respetados. Y para ir cerrando esta clase, quiero compartir con ustedes algunos antecedentes más respecto a la situación geopolítica del momento que se vivía allí en la tierra de Canaán, desde antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y, por cierto, también la administración que continuó posterior a cuando ya empieza su vida pública, desde la época en que tenía 30 años. Y qué mejor que partir con este mapa, el cual lo vamos a ver en detalle, su explicación y su colorido. Habíamos comentado en una sección anterior sobre la división del área de Canaán, que posteriormente, durante el Imperio Romano, se cambió su nombre a Palestina de Siria. ¿Por qué razón? Porque en la zona de Siria, arriba, más allá de Sirofenicia y de Abiline, era ya la provincia de Siria, era romana. Entonces, esta área, el área de Canaán, de Galilea hacia abajo, hasta Judea, Idumea y Nabatea, después se le llamó Palestina de Siria, porque pasaron a depender de esa provincia romana. Bueno, y en ese contexto, ¿qué es lo que encontramos una vez que muere Herodes el Grande, que fue el rey judío vasallo de Roma?
¿Qué ocurre aquí? Bueno, su padre era Antipater y el padre se hizo amigo de los gobernadores romanos de aquella época y ellos fueron los que finalmente a través de las luchas judías, porque buscaban también su independencia, adhirieron a ellos la zona de Idumea, de los edomitas también, la zona nabatea. Entonces, finalmente, de ahí, de esa estirpe, venía este Antípater. Y Roma, como no podía tener el dominio completo de Judea, entonces deja a este hombre como Herodes de Judea y de Samaria, aún perteneciendo a la Palestina de Siria. Pero esa zona quedó bajo control de Herodes el Grande. Y cuando él muere, nosotros bien ya lo vimos. Quien queda de gobernador del área de Samaria de Judea fue su hijo Arquelao, pero este se comportó tan mal, que en el año sexto después de Cristo, este hombre ya es removido por el Imperio Romano y deja en su lugar un procurador romano, y en la época de nuestro Señor Jesucristo, el procurador romano de aquel lugar del área de Judea y de Samaria era Poncio Pilato. Pero más adelante vamos a ver más detalles sobre los procuradores, porque lo que estamos hablando es solo de esta zona geográfica, pero luego vamos a relacionar los emperadores, los procuradores y también los Herodes, que eran los que estaban en ese momento. Ahora, a su hijo, Arquelao, le había designado esta parte de Samaria y Judea. Por otra parte, a su hijo Herodes Antipas le había designado la sección de la Galilea y lo que también se llama Perea. ¿Ah? Este Herodes Antipas es el que nosotros encontramos ahí en Mateos 14:1, Lucas 3:1, Lucas 23 y Mateos 14. Y este fue el Herodes que enjuició durante el juicio y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y luego tenemos a Herodes Filipo. Este Herodes Filipo fue el que finalmente se hizo cargo de Traconitide, Gaulinitide y de Iturea. Este fue un hombre muy tranquilo, este Filipo. Nunca dio problemas, por decirlo así, de alguna manera. Sin embargo, sí, él tuvo problemas porque finalmente su hermano le tomó a su esposa, así que ahí la situación no anduvo muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la época en que está ocurriendo esto en esta zona geográfica de Canaán? Por ejemplo, está de procurador allí Poncio Pilato. Y en el momento en que está Poncio Pilato, el emperador es Tiberio César, pero antes de este Tiberio César había estado Augusto César, que es del año 27 antes de Cristo al año 14 después de Cristo. Y en ese tiempo habían estado allí como prefectos en esa zona desde el año 6 hasta el año 9 después de Cristo, Coponius, después del 9 al 12 estuvo Marcus Ambibulus y después desde el 12 al 15 estuvo Annius Rufus. En el gobierno de Tiberio como emperador, entonces asume Valerio Gratus del 15 al 26 y después está Poncio Pilato del 26 al 36 durante el mandato de Tiberio César. Después de Tiberio César viene Calígula, entonces allí está como procurador Marulus del 37 al 41. Después muere Calígula y sigue Claudio César, entonces está como procurador Cuspius Fadus del 44 al 46. Después está Tiberius Alexander del 46 al 48. Después viene Ventidius Cumanus del 48 al 54. Y está Antonio Félix del 52 al 54 como procurador. Una vez que muere Claudio César,
asume Nerón, pero sigue Antonio Félix del 54 al 60. Y también está en el tiempo de Nerón Porcius Festus del 60 al 62 como procuradores. Y esos nombres yo creo que a usted perfectamente le son conocidos, porque Félix y Festus son nombrados en los tiempos en que Pablo buscaba ser escuchado. ¿Se da cuenta cómo se va relacionando este movimiento geopolítico con las vivencias que ocurrían en esta tierra? Vamos a la siguiente imagen para tener una idea de los distintos emperadores desde el año 63 antes de Cristo, los distintos emperadores romanos. ¿Por qué desde el año 63 antes de Cristo? Porque antes del año 63 el dominio del área de Canaán no estaba bajo dominio de Roma, sino que un tiempo estaba bajo el dominio de los seleucidas, otro tiempo los egipcios, entonces ahí había una reyerta entre uno y otro, pero desde el año 63 antes de Cristo ya Roma empieza a tomar el control de esta área y ahí es cuando desde el 46 al 44 antes de Cristo está el famoso Julio César. Luego tenemos a Augusto César desde el 31 al 14 y es el tiempo en que nace Juan el Bautista y también nace nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si está ahí, podemos decir que en aquel tiempo estaba Augusto César, nace Juan el Bautista, nace el Señor Jesucristo como emperador romano y quien administraba el área allí de Samaria y de Judea era Arquelao, pero después en el año sexto fue depuesto, entonces asume un prefecto llamado Coponius, y después de ese viene Marcus Ambibulus y Annius Rufus hasta el año 15 después de Cristo. Luego tenemos que en los tiempos de Tiberio César, cuando era emperador Tiberio César, entonces muere Juan el Bautista y también nuestro Señor Jesucristo es crucificado. Entonces, en ese tiempo está precisamente emperador Tiberio César y prefecto está allí Poncio Pilato hasta el año 36. Ahora, nosotros relacionémonos esto con los Herodes. Herodes estuvo allí, Herodes el Grande, estuvo en el tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él administraba en esa zona, Herodes el Grande. Después este muere y quedan ahora sus hijos, Arquelao y Herodes. Herodes Antipas estaba en el tiempo del juicio y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Herodes Antipas, Pilato, Tiberio César. ¿Va entendiendo usted cómo se teje esta red política en el tiempo de la vivencia de nuestro Señor Jesucristo? Bien, después tenemos en los tiempos de Claudio César, entre el 41 y el 54, está el martirio de Jacobo. Ahora, ¿con cuál se relaciona? ¿Con cuál de los Herodes se relaciona esto? Con Herodes Agripa I. En aquella época fue cuando se ejecutó, cuando fue el martirio del apóstol Santiago. Y este fue el que murió, según lo señala Hechos capítulo 12, porque él buscaba la adoración divina. Y cuando muere, precisamente Jacobo allí en la época de Claudio, está allí como procurador Antonio Félix y también estuvo Ventidios Humanos entre el año 48 y el 54, tal vez fue el tiempo en que murió Jacobo, tal vez, o bien estuvo Tiberius Alexander, que estuvo del 46 al 48, o Cuspius Fadus, que estuvo del 44 al 46, y Félix, que estuvo del 52 al 60 después de Cristo. Es decir, estuvo un tiempo cuando fue emperador Claudio César y también cuando fue Nerón César, estuvo como procurador. Entonces ahí relacionamos y enlazamos procuradores, emperadores y los Herodes. Luego tenemos en la época de Nerón, es cuando muere el apóstol
Pablo en el año 68. Es decir, en aquel tiempo era procurador del área de Judea y Samaria Marcos Antonius Julianus, del 66 al 68. Y este mismo Marcos Antonio Juliano también duró hasta el año 70 después de Cristo. Es decir, cuando ocurre la caída de Masada, estaba este hombre como procurador y habían pasado como emperadores ahí en ese tiempo Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano. Y después viene Tito y Domiciano, que es la época en que sufre el destierro el apóstol Juan en la isla de Patmos. La siguiente imagen nos muestra ahora algunos emperadores y lo que ocurre en su tiempo. En el caso de Nerón, que persiguió a los cristianos, y en este periodo muere el apóstol Pablo. En el caso de Vespasiano, que es cuando ya se destruye Jerusalén y toman y capturan la meseta de Masada, en la época de Vespasiano. Y Domiciano, del 81 al 96, que fue quien persiguió a los cristianos y desterró a Juan en la isla de Patmos. Vamos a ver ahora la imagen en la cual tenemos y relacionamos a los emperadores con los procuradores, porque me interesa que ustedes tengan muy bien en claro esa imagen y así también puedan después tomar sus apuntes y relacionarlos con la narrativa de los evangelios. Relacionar emperador, procurador y los descendientes de Herodes el Grande, que en ese tiempo tenían dominio y control también allí en el área de la Galilea. Esta imagen nos muestra a los gobernadores de Judea bajo el control romano. Bien, nosotros recordamos algunos nombres y vamos a el tiempo de Nerón del 54 al 68. Ahí tenemos a Festus del 60 al 62. Tenemos a Félix, Antonio Félix, del 52 al 60. Y también este fue procurador en los tiempos de Claudio César. También estuvo. Ahora, ¿quiénes más estuvieron ahí con Claudio César como procuradores en el área de Samaria y de Judea? Cuspius Fadus, Tiberius Alexander y Ventidius Humanus. Ahora, si nosotros miramos un poquito más atrás, en la época de nuestro Señor Jesucristo, tenemos como prefecto, precisamente en la época de nuestro Señor Jesucristo, bajo el gobierno de Tiberius César, a Pontius Pilato. Él estuvo ahí como prefecto. Por cierto, todos estos tiempos y estos personajes son importantes que nosotros los conozcamos porque de ellos tenemos que tener presente en el desarrollo de la Sagrada Escritura. No son personajes así que uno lo encuentra como volando y lo incorpora. No, tienen su razón. Vienen con la historia geopolítica que se va desarrollando de un imperio en otro imperio y en este momento es cuando está dominando el área de Canaán el imperio romano. Así que dejamos esta información para que poder proseguir con lo que viene ahora, que en la siguiente clase queremos ya entrar a la presentación de lo que nos entregan a cada uno de nosotros sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo los evangelios. Así que recordemos de que desde que está Augusto César y Tiberio César son los tiempos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese tiempo entonces están en boga Herodes el Grande y Herodes Antipas. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Herodes Antipas es cuando ordena el asesinato de Juan el Bautista y también participa en el juicio de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, cuando está como prefecto Poncio Pilato y cuando es emperador Tiberio César. Pero cuando él nació estaba Augusto César como emperador y como prefecto estaba Coponius, Marcus Ambibulus y Annius Rufus, que ese vivió hasta el año 15. Después viene Valerius Gratus, que vivió del 15 al 18 o del 15 al
26. Depende de cuál sea la cronología que se ocupe. Y posteriormente está Poncio Pilato. Vamos a ir concluyendo esta exposición y espero verles en la próxima clase, en la tercera sesión de Vida de Cristo. Y deseo que cada uno de ustedes sea muy, muy y grandemente bendecido. Y al Dios que vive, a Él sea toda honra y gloria por siempre. Amén y amén.